Saludos a todas y todos. Les habla el profesor Ángel García, tutor nacional del programa Geografía, Historia y Ciudadanía. Agradezco la invitación para participar en el 6º Congreso Nacional de Investigación e Innovación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. Y por esta vía quiero enviar en principio un saludo a nuestras autoridades universitarias, a nuestra rectora, a los vicerrectores y al secretario. En este congreso me ha correspondido presentar una ponencia que hemos titulado Educación, Identidad y Comunidad, la escuela como núcleo de cohesión social. Cuando nosotros hablamos de identidad podemos abordarlo desde una amplia visión con respecto a lo que este concepto alude. Para efectos de esta intervención vamos a entender como identidad desde una perspectiva histórica el grado de identificación entre el hecho histórico como tal y el grado de conciencia histórica respecto a esos hechos históricos. Es decir, visto en una perspectiva histórica, estamos hablando del nivel de correspondencia y de identificación entre el acontecer histórico en un momento determinado y la identificación de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes de un estado, de una nación, con respecto a asumir el hecho histórico que están viviendo como propio. En nuestro caso particular pudiéramos establecer como hay como unos hitos que aluden en esa dirección. En primer lugar, hay un referente que es común a lo que hoy es Venezuela, que tiene que ver con el proceso de declaración de independencia y precisamente con el hecho de declarar la independencia. Es decir, el 5 de julio de 1811, los venezolanos de entonces dieron muestra de tener un nivel de conciencia histórica y se asumieron como unos ciudadanos y como un proceso histórico que se separaba del vínculo de la monarquía. Allí pudiéramos conseguir un elemento inicial que prefigura, que orienta esto que estamos tratando de decir de la correspondencia entre el hecho histórico y la conciencia histórica. Luego, ese proceso largo que digamos, transcurre todo el proceso de independencia y que se va gestando y que va progresivamente fraguando una perspectiva, una visión de conciencia nacional que por momentos tiene altibajos, por momentos se identifica con la República de Colombia, etcétera, y que después de 1830 va a avanzar hacia una identificación de Venezuela, o hacia Venezuela como conciencia nacional, va a tener durante los gobiernos de Guzmán Blanco un elemento de mayor repercusión, porque Guzmán Blanco tiene el mérito, quizás, si se puede decir así, de haberse percatado que en un país como era la Venezuela del siglo XIX, desintegrado, un país donde la idea de nación todavía no se había consolidado, Guzmán Blanco se percata que en medio de ese archipiélago que era Venezuela para ese momento, existían por lo menos dos referentes comunes. Esos dos referentes comunes eran Bolívar y la gesta emancipadora. Y Guzmán Blanco, partiendo de ese elemento, inicia un proceso de construcción de un culto heroico, ¿verdad?, para tratar de forjar una idea de nación. Entonces, avanzamos notablemente en unos elementos de referencia nacional, de cohesión, de una idea de nación, de un destino común, de un proceso común histórico, a partir de, o se fortalece a partir de los elementos integradores que incorpora Guzmán Blanco, que están referidos, por ejemplo, a la creación de las plazas Bolívar, ¿verdad?, que antes se llamaban Plaza Mayor y Guzmán Blanco comienza esa institucionalización nombrando las Plaza Bolívar y creando, colocando las estatuas ecuestres del Libertador en las plazas principales de cada uno de los estados.
al punto eso tuvo tanta repercusión que no hay un pueblo de Venezuela hoy que no tenga una Plaza Bolívar. Pero además eso se acompaña con un proceso de creación de una simbología, por ejemplo, que tiene que ver con toda la iconografía que se propaga durante esos días, esos años del gobierno de Guzmán Blanco, que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de una moneda que va a tener el nombre del Libertador, que va a tener, por ejemplo, como referentes, otros referentes, la adopción de símbolos patrios, la bandera, el escudo, el himno nacional, ¿verdad? Y la creación de un templo para homenajear a los héroes de la independencia, que es el Panteón Nacional. De tal manera que todos estos elementos van configurando progresivamente o tienen la intención de configurar progresivamente elementos de vinculación, de creación de una conciencia nacional que se refleje en aspectos concretos de la cotidianidad de los venezolanos. Ese proceso que, digamos, arranca con Guzmán Blanco y que tiene un éxito, digamos, significativo, un elemento ideológico significativo, va a ser redondeado y terminado de consolidar bajo el régimen de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez no solamente profundiza el culto a Bolívar y a los héroes de la independencia que había iniciado Guzmán Blanco, sino que además termina de consolidar el Estado Nacional. Es decir, integra el territorio a través de una amplia red de carreteras, una cosa que ya había comenzado Guzmán Blanco, pero de manera muy incipiente. Gómez la integra. Aquí hay un debate sobre si ese proceso obedecía a un elemento económico, a un elemento cultural de integralidad o a un elemento militar. Más allá del debate sobre eso, que efectivamente tenía un componente de garantizar la estabilidad del régimen, la paz de la República, no hay duda que la integración a través territorial, a través de las carreteras, a través del sistema vial que se crea durante el gomecismo, permite que los venezolanos puedan por primera vez movilizarse entre regiones, entre estados de manera más fluida, más evidente. Esto es importante porque si nosotros hiciéramos un ejercicio de imaginación y alguien le hubiese preguntado, por ejemplo, al mariscal Sucre cuál era su nacionalidad, lo más seguro es que Sucre hubiese dicho que era cumanés o que era oriental. Y si alguien le hubiese preguntado a Simón Bolívar cuál era su nacionalidad, bueno, lo dijo en varios documentos. Bolívar casi nunca se refiere a los venezolanos, habla de los americanos y en la última proclama habla de Colombia, de tal manera que tenía conciencia de una nación que era Venezuela, pero también entendía que había procesos que habían ocurrido a los cuales este país que hoy llamamos Venezuela se había incorporado. Entonces, la integración territorial permite que los venezolanos tengan una dimensión del territorio, tengan un conocimiento de cómo son otros venezolanos que viven fuera de su ámbito territorial común y que se forje, se consolide una visión, ¿verdad?, del territorio. El otro elemento que contribuye a eso es el Ejército Nacional, ¿verdad?, que pacifica el país, que termina con las guerras civiles del siglo XIX. Este proceso va a estar favorecido por la irrupción del petróleo y la creación a través de los ingresos petroleros de la Hacienda Pública Nacional. De tal manera que cuando Gómez muere en 1935, existe ya una idea consolidada, un elemento importante de lo que los venezolanos entienden, qué es lo que es Venezuela, cuáles son los referentes de la nacionalidad, y se identifican ya no como oriundos de territorio, no se identifican como valencianos, caraqueños, cumaneses o barineses, sino que se identifican ya como venezolanos. Entonces ahí hay un elemento fundamental que, digamos, redondea la idea de nación. Luego, este proceso es apuntalado con el progresivo desarrollo del sistema educativo, que
digamos, comienza a tener un auge importante a partir de la muerte de Gómez, con la Federación Venezolana de Maestros, la lucha de los años 30, a partir del año 36, etcétera, y la expansión del sistema educativo a partir de los años de la década de los 60. Este elemento es importante, ¿por qué? Porque la escuela se va a convertir, el sistema educativo se va a convertir en el gran afianzador de los elementos de la identidad nacional. Entonces, en la escuela no hay unos contenidos que aluden, por ejemplo, a la historia de Venezuela, al estudio de la historia de Venezuela, donde se aprende a conocer el territorio, su delimitación político-territorial, los estados que la componen, las capitales, y donde se habla, por ejemplo, de algunos referentes de ciudadanía, formación moral y cívica, que se llamaba antes, que dan cuenta de un conjunto de valores, de elementos de carácter jurídico, sociológico, político, que, digamos, hacen parte de lo que es la nación venezolana. La nación entendida como el conjunto de habitantes que viven en un mismo territorio y que están unidos por lazos históricos, políticos, culturales, religiosos, etc. Entonces, la escuela, como factor importante del sistema educativo, contribuye a consolidar la idea de nación, porque, repito, nos enseña, desde la escuela se enseña que formamos parte de una nación, que tenemos un destino histórico que viene desde años atrás, aunque aquí hay un debate. Por mucho tiempo se nos dijo que se nos enseñaba en ese mismo sistema educativo que, digamos, lo que hoy somos como nación es el resultado del proceso de invasión europea, y lo que tratamos de defender desde una categoría que es la visión de la historia insurgente es que lo que hoy es Venezuela tiene una data muchísimo mayor y que tenemos una trayectoria, un pasado histórico que está en el aporte cultural de los pueblos originarios, que tiene una duración muchísimo mayor de los 500 años de lo que se atribuye como herencia histórica cultural de lo que hoy es Venezuela. Entonces, el tema de la enseñanza de la historia, el amor a los símbolos patrios, el conocimiento del territorio y la subordinación a la autoridad y a los elementos del Estado son referentes importantes que hacen parte de esta idea de identidad nacional que se fortalece en la escuela. Con el proceso bolivariano se introdujo una variable que es importante a la luz de, digamos, el proceso político que estamos viviendo, que es la triada escuela, familia, comunidad. La escuela no como una institución desvinculada de la comunidad, donde el representante y el estudiante acuden a la escuela y están regulados por toda la normativa educativa, sino que se trata de producir una simbiosis en la que el proceso educativo no es solamente un elemento de carácter institucional, sino que debe apuntalarse, debe fortalecerse, apoyarse en las comunidades como pilares también fundamentales, en el entendido de que desde las comunidades hay un conjunto importante de experiencias, de aspectos formativos, de elementos históricos y de valores sociales que pueden y deben contribuir a la formación integral del proceso formativo que se hace en el sistema educativo. Entonces, a partir de este factor, de este elemento, la triada escuela, familia, comunidad, se incorpora un elemento nuevo, importante para el afianzamiento de la identidad nacional. Por supuesto, esa visión del proceso educativo encuentra en el libertador Simón Bolívar un referente primordial. Bolívar es el factor de unión de los venezolanos. Bolívar es el factor, como lo decíamos hace un momento, a partir del cual comienza, con Guzmán Blanco sobre todo, comienza a gestarse y a cohesionarse una idea de nación y de destino común de los venezolanos.
Eso es importante tenerlo presente ahorita porque la figura del libertador Simón Bolívar está bajo ataque. Hay un esfuerzo en redes sociales, hay una campaña de satanización de la imagen del libertador desde sectores venezolanos, pero también desde sectores de pueblos vecinos en el continente y en Europa que están tratando de destruir una imagen de Bolívar que, digamos, es el referente con el que nos hemos forjado, de un personaje al que el continente suramericano le debe la independencia y que siempre mantuvo una idea de luchar por la libertad, por la justicia, por la igualdad, y toda su gestión, todo su accionar político apuntan en esa dirección. Entonces, la escuela, defender desde la escuela la idea de identidad nacional pasa por defender y conocer y defender el legado del libertador y de la gesta emancipadora, sobre todo en este contexto histórico, repito, en el que la imagen del libertador está bajo acecho. Digamos, los retos de la escuela de hoy apuntan en ese sentido. La idea de la identidad nacional hoy tiene un elemento importante, un reto importante de cara a toda la influencia de las redes sociales y el nivel de penetración que tiene, sobre todo en niños y jóvenes, también en adultos, pero digamos, esta población es como la más vulnerable. Allí es importante realizar alguna campaña en el que desde la escuela no es que desconozcamos y neguemos la importancia y el uso de las redes sociales, sino que la convirtamos en un medio, en un instrumento para afianzar los elementos de la identidad nacional y de la defensa de la historia venezolana. Entonces, aquí, repito, la creatividad de maestros, la creatividad de estudiantes puesta al servicio de la creación de contenidos, de la propagación de los elementos formativos que se generan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, ponerlas en práctica a través del desarrollo de contenidos en redes sociales que contribuyan a fortalecer el proceso de identidad nacional. Ese proceso de identidad nacional hoy está vinculado directamente al territorio, al elemento donde habita los estudiantes y donde está inserta la escuela como un pilar fundamental del proceso formativo. Y desde esa visión, entonces, que comenzamos a señalar, a defender la tesis de la historia insurgente. La historia insurgente, que es un concepto que está en construcción, que viene siendo impulsado a través de las instituciones que ha creado la Revolución, el Centro Nacional de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Simón Bolívar y colectivos como la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y el Movimiento de Historia Insurgente. Este concepto un poco busca sacar la visión de la historia desde la dimensión elitista vinculada solamente a los héroes y a los líderes de los procesos históricos. Y más bien tratamos de hablar desde la visión de una historia colectiva, de una historia pueblo, del pueblo como sujeto histórico en la construcción del devenir de lo que hoy somos como nación. Y desde esa dimensión, entonces, la historia insurgente pretende mirar a la comunidad como el primer punto de referencia para ese proceso. Es decir, lo que hoy somos como nación no es más que la sumatoria de los procesos que se dan en pequeños espacios y que juntos contribuyen a darle fisonomía, a darle orientación a lo que hoy somos como país. Por supuesto, en ese proceso hay hechos de mayor relevancia que tienen un alcance nacional, etcétera, pero sin los cuales, sin esos pequeños espacios comunitarios de donde todos los días se dan luchas importantes, se construye patria, se trabaja para el desarrollo de la nación, sin esos procesos es imposible entendernos hoy como nación. Es decir, por ejemplo, todo lo que ha significado este proceso de resistencia frente a la
la agresión imperial de los últimos 10 años, no lo podemos entender sin el proceso de defensa, de convencimiento, de trabajo, de apoyo, que desde los espacios comunitarios, desde el hombre y la mujer, que son nuestros vecinos y que juntos han hecho lo que tienen que hacer para soportar, enfrentar y buscar soluciones en medio de las coyunturas y resistiendo a la acechanza imperial. Entonces, entender hoy el proceso de identidad nacional pasa por conocer la historia local, la historia, la pequeña historia, la historia de las comunidades. Ese reconocimiento supone, por ejemplo, ubicar en el territorio los héroes que tenemos en esos pequeños espacios, que son personas que se destacan en alguna actividad, bien sea educativa, cultural, deportiva, etcétera, y que si los miramos desde esta perspectiva de la historia insurgente como sujetos históricos, como protagonistas del hecho histórico, podemos darle relevancia al acontecer de la comunidad y podemos entender y realzar la visión de que desde esos espacios se construyen elementos importantes para fortalecer la identidad nacional. Entonces, descubrir estas potencialidades supone también descubrir, estos elementos supone también descubrir las potencialidades que existen en los territorios. Y eso nos ayuda a fortalecer un concepto del que ya nos alertaba el maestro Simón Rodríguez, que es el concepto de la topofilia, el amor al territorio, la vinculación con el territorio. Si vemos al territorio desde esa perspectiva, no como un elemento ajeno sin mayor conciencia del acontecer histórico y de la convivencia, del desarrollo de la vida de las personas de una comunidad, sino que lo vemos en el sentido de una interrelación simbiótica, pudiéramos entonces potenciar mejor estos elementos de la identidad nacional. De tal manera que, para resumir, lo que hoy entendemos por identidad nacional no solamente son los referentes históricos, digamos, que se potencian desde la escuela y que adquirieron, como ya señalamos, fortaleza en diversos momentos históricos, sino que la identidad nacional desde la escuela, en esta coyuntura histórica y bajo esa perspectiva de la historia insurgente, nos convoca a vincular, a establecer relaciones con otros elementos del territorio, de la comunidad donde está enclavada, donde está sentada la escuela, donde conviven nuestros estudiantes, donde convivimos nosotros los profesores, y a establecer una relación, a descubrir cuáles son los elementos importantes que están allí desde el punto de vista, los actores, los sujetos históricos que están allí desde el punto de vista histórico, cultural, deportivo, político, etcétera, nuestros líderes comunitarios, y a establecer las relaciones que expliquen, por ejemplo, el desarrollo histórico de esas comunidades, su historia, sus luchas, sus potencialidades, incorporando esos conocimientos, esas historias, esas visiones, esos procesos a los elementos formativos de la historia, para entender que desde la visión de la historia nacional es, repito, la sumatoria de todos estos procesos que arrancan o que se pueden mirar en una relación desde la escala pequeña a la escala amplia, desde la escala local a la escala nacional, se pueden ver como un proceso continuo de desarrollo, para utilizar la expresión, sin solución de continuidad. Es decir, la historia es una sola, no tiene su desarrollo, no tiene solución, no termina, sino que es un proceso permanente. Entonces, quizás si vemos la historia desde esta dimensión, podamos también contribuir a forjar, a fortalecer una idea de identidad nacional que esté más vinculada al acontecer diario de los maestros, las maestras, de los estudiantes, de los padres, de los representantes. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en otra oportunidad.